listo. Ok, bueno, entonces, vamos aquí. Listo, ¿están viendo ya la pantalla grande de la diapositiva? Sí, señor. Ok, bien, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se denomina análisis de la respuesta temporal de un sistema dinámico o de una planta, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿De qué trata? Digamos que hemos ya estado un poco familiarizados con este tipo de respuestas. O sea, antes de, digamos, antes de este momento, de lo que es esta clase, pues hemos visto que hay sistemas que responden, digamos, de cierta forma, ¿sí? Y esa respuesta que tiene todo sistema es, digamos, el comportamiento dinámico de ese sistema, ¿sí? Entonces, todo sistema que tiene un comportamiento dinámico, cuando nosotros logramos graficar su comportamiento, siempre vamos a tener dos estados, ¿sí? Un estado que denominamos el estado transitorio y otro que denominamos el estado estacionario. Resulta que para saber cuál es el estado transitorio, pues basta simplemente con poner como una frontera, ¿sí? En donde ya más o menos el sistema se estabiliza, porque miren que, digamos, a partir de aquí ya prácticamente el sistema se estabiliza en un valor y este es el estado estacionario, ¿sí? El estado estacionario es cuando ya el sistema alcanza un valor ya constante, ¿sí? Pero el estado transitorio es todo lo que sucede atrás, es decir, el sistema aquí arranca, sube, tiene oscila por encima del punto donde estabiliza, luego oscila un poquito más y al final sí se estabiliza. Entonces, todo esto que está aquí antes de que se estabilice el sistema, se le denomina el estado transitorio. Entonces, siempre la respuesta temporal de un sistema tiene dos estados, el estado transitorio y el estado estacionario, ¿sí? Entonces, definiendo qué es el estado transitorio, pues simplemente el periodo de transición durante el cual una variable evoluciona en el tiempo hasta llegar al estado estacionario. ¿Y qué es el estado estacionario? Es simplemente cuando dicha variable alcanza una condición de equilibrio o un valor en el que se mantiene estable, como se vio acá en esta gráfica, ¿sí? Entonces, hasta ahí es claro esos dos conceptos, muchachos, estado transitorio y estado estacionario. Sí, señor. Listo. Señor. Bueno, entonces sigamos. Esto es lo que de alguna forma también hemos venido haciendo, ¿sí? Tenemos un sistema, ¿sí? Una planta y ese sistema pues posee una entrada y una salida, ¿sí? Yo alguna vez les mencionaba que en este curso siempre vamos a trabajar con sistemas SISO, o sea, sistemas de, en inglés, Simple Input, Simple Output, o sea, única entrada, única salida. Esas son las clases de sistemas que en este curso siempre vamos a estar trabajando. Aunque hay sistemas que se trabajan también, porque hay sistemas que aceptan múltiples entradas, una sola salida, o una entrada, múltiples salidas, y bueno, esos son sistemas que se estudian, pero ya, digamos, pues a nivel de pronto de ingeniería o de especialización, ¿sí? Pero los sistemas que nosotros analizamos son de este tipo, de sistemas ISO, que de hecho, pues, mucho proceso industrial es así, ¿no? Una entrada, una salida. Entonces, pues, digamos que con estos sistemas también abarcamos gran parte de lo que en la industria se ve, ¿sí? Por ejemplo, todos los sistemas que hemos visto de modelamiento matemático, el de nivel, ¿sí? Pues hay una entrada que es el flujo de agua o el flujo de lo que sea dentro del tanque y una salida que es el nivel o el sistema térmico. Entra un fluido y por allá la salida gana temperatura. Entonces son sistemas de una entrada, una salida, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Ante una entrada, ¿sí? Él genera una reacción
Y lo que Buenas noches, profesor. Habla con Cristian Asprilla. Cristian, ¿qué? Asprilla. Aquí hubo, Cristian, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe la tardanza, no que ya me llegó la energía, entonces ya un poco Bueno, ajetreado. listo, perfecto. Ok, bien. Bienvenido. Entonces, decíamos, todo sistema CISO, siempre cuando se le aplica una entrada, ¿sí? La salida, ¿sí? Genera una reacción. Y la idea es que en la práctica esa reacción nosotros podamos graficarla, ¿sí? Podamos nosotros a través de un osciloscopio o algún sistema de adquisición de datos, podamos graficar esa respuesta, ¿sí? Para obtener algo así, una gráfica. Y esa es la razón de esta clase, el análisis de esta gráfica, ¿sí? Bueno, en cuanto a entradas, ¿sí? Hay tres tipos de entrada, ¿sí? Hay entradas que se llaman señales de entrada tipo impulso, otra que se llama señales de entrada tipo escalón y otras que se llaman señal de entrada tipo rampa. ¿Qué es la señal tipo impulso? El impulso es simplemente, aquí vemos el eje cartesiano, el plano cartesiano, donde el eje X es el tiempo y el eje Y pues es la magnitud que alcanza la señal. Y resulta que el impulso simplemente, ¿cómo les diría? Por ejemplo, si tenemos un pulsador, ¿sí? Y lo pulsamos, pero rápidamente quitamos el dedo. Entonces, prácticamente, si al pulsar, pues, digamos, algo que le llegue a un circuito, por ejemplo, 7 voltios, pero yo quito inmediatamente el dedo, pues esa señal de 7 voltios no duró nada en el tiempo. Entonces, por eso aquí vemos que digamos, el impulso alcanza una señal de magnitud M o X, lo que sea, pero no dura nada, o sea, rápidamente vuelve otra vez a cero. Entonces, un impulso, como lo indica aquí, es una señal cuya duración en el tiempo es prácticamente instantánea, ¿sí? Entonces, realmente este tipo de entrada, pues, digamos, digamos, no es no es una señal que sea muy buena para aplicarla a un sistema, porque a mí no me sirve, pues imagínense nomás el motor. ¿Qué tal que yo le coloque al motor una señal de entrada de 6 voltios y ahí mismo se la quite? Entonces, la curva que hace el sistema, que usted ya ha simulado en Proteus, la curva que él va a hacer se va a quedar ahí y no va a llegar a hacer la curva completa. Entonces, la señal tipo impulso, pues no se recomienda usarla, ¿sí? Porque, pues imagínense, si la gráfica de la curva del motor que estuvimos viendo en Proteus se demora más o menos 3 segundos y medio en lograr, pues, estabilizarse y todo eso, imagínense si yo le ingreso una señal de 6 voltios que dure nomás medio segundo. Entonces no alcanzaría yo a obtener la respuesta completa del sistema. Entonces, por esa razón, este tipo de entrada, pues la definimos, ¿sí? Pero no es, digamos, una señal que empleemos para identificar la función de transferencia a un sistema. La siguiente, ¿sí? Que es la entrada tipo escalón. Esa sí es la señal esa sí es un tipo de señal que nos permite digamos, ingresarla a un sistema para ver cómo reacciona a este. Entonces, el escalón, si ustedes ven, nosotros hemos estado aplicando señales tipo escalón, ¿sí? Entonces, si yo aplico una señal de, por ejemplo, de 6 voltios al motor, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, la señal escalón es de la siguiente forma, o sea, empieza en un valor y súbitamente, ¿sí? Alcanza otro valor y se mantiene ahí en el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo ingreso o aplico esta señal de entrada, ¿qué obtengo? De pronto alguna curva o algún sistema que oscile y se estabilice, pero ya este es un tipo de entrada que sí, digamos, nos permite obtener información de la salida del sistema, ¿sí? Electrónicamente hablando, pues esta señal puede ser una señal, por ejemplo, de pulso o una señal que también a través de un switch
la puedo generar, pero sostenerla durante cierto tiempo, ¿sí? No como el impulso que rápidamente vuelvo otra vez a cero, ¿sí? Entonces, esta es la señal, digamos, más utilizada en los sistemas de control y pues es la que pues, me permite excitar al sistema para ver cómo este reacciona, ¿sí? Y por último, tenemos una señal de entrada denominada tipo rampa, que es una señal aplicada, o sea, es una señal que se aplica así, de forma lineal, ¿sí? Si yo esta señal, por ejemplo, la aplicara cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y luego hacer que vuelva a cero y aplicarla otra vez, es una señal, por ejemplo, que se convertiría en una señal diente de sierra, ¿sí? Entonces, este tipo de señales, pues, perdón, también se aplica a sistemas de control, digamos, no, a sistemas de control no, a un sistema que yo quiera identificar y me va a permitir también verificar cómo reacciona este. Aunque de estas tres, la más usada, ¿sí? La más usada es la señal de tipo escalón, ¿sí? O sea, esta es la señal que digamos, me permite obtener una respuesta del sistema de manera que yo pueda, a partir de esa respuesta, identificar muy bien el sistema, ¿sí? En el caso, vuelvo y repito, del motor, pues es la señal que hemos colocado a través de los switches. Ustedes han visto que, digamos, la señal empieza en 0 y cuando se switchea, le ingreso 12 voltios, ¿sí? Y vemos que como respuesta a eso, obtenemos una curva, ¿sí? Entonces, a esa señal que hemos estado simulando así con el switch y que de pronto no conocíamos el nombre, esa señal es una señal de tipo escalón, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno. Vamos entonces ahora a estudiar los sistemas de primer orden, de segundo orden y de orden superior. Toda función de transferencia, en general, se representa de esta forma, ¿sí? Un polinomio acá arriba y otro polinomio acá abajo, ¿sí? Entonces, sistemas de primer orden son aquellos que tienen esta estructura, ¿sí? O sea, esta es la estructura de un sistema de primer orden. K, o sea, acá tenemos nada más una constante, ¿sí? K sobre, esta letra es una letra griega que se llama tau, entonces sería K sobre tau S más 1. Esta es la estructura, ¿sí? De los sistemas que se denominan de primer orden, ¿sí? ¿Qué es K? La ganancia estática y tau, la constante de tiempo, ¿sí? ¿Por qué se llaman de primer orden? Porque el polinomio del denominador es de orden 1, ¿sí? Si ustedes ven aquí, tau S, ¿sí? El exponente de la S es el 1, ¿sí? Entonces, por eso es sistemas de primer orden. ¿Cuáles son las características de este tipo de sistemas? Vamos a suponer que tenemos una planta que, digamos, tiene un comportamiento como un sistema de primer orden, le aplicamos un escalón, ¿sí? Un escalón que inicia en 0 y alcanza y súbitamente llega a 1, o sea, un escalón unitario, y vemos que al graficar, esta es la respuesta, ¿sí? Entonces, este tipo de respuesta es una respuesta exponencial. Es muy característico, ¿sí? De hecho, es la característica principal de un sistema de primer orden, que la respuesta es del tipo exponencial, ¿sí? ¿Qué podemos, digamos, extraer de esta gráfica para poder calcular K y tau? Porque esa es la idea. Bueno, K y tau, ¿cuánto valen para que la función de transferencia ya quede numéricamente? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la hacemos? Resulta que de esta gráfica vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo calculamos tau? Muy sencillo. Hacemos lo siguiente. Observamos qué valor, ¿sí? ¿Qué valor final alcanza la respuesta? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que este es el transitorio, ¿sí? Y al final, por acá vemos que estabiliza y ese valor vemos que es 1,
¿sí? En este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? A ese valor final, ¿sí? Al que llamamos aquí y sub f, le sacamos el 63,2%, ¿sí? Entonces, al sacarle 63,2% a ese valor, lo que hacemos es que ese resultado, pues nos ubicamos aquí en el eje Y, ¿cierto? En este caso, como esto es 1, pues el 63,2% es 0,632, ¿sí? Y lo que hacemos es que nos ubicamos aquí y luego nos proyectamos hacia la gráfica, ¿sí? Cuando nos proyectemos hacia la gráfica, bajamos al eje del tiempo, ¿sí? Y ese es el valor de tau, ¿de acuerdo? Entonces, a la gráfica, ese es el análisis que le estoy haciendo a la gráfica, ¿sí? Cómo extraer el valor de tau. Entonces, repito, le sacamos el 63,2% al valor final, ¿sí? Nos ubicamos en el eje Y, o sea, ese cálculo, el resultado de ese cálculo, nos ubicamos en el eje Y, nos proyectamos hacia la gráfica y luego bajamos al eje del tiempo. Y eso es tau, ¿de acuerdo? ¿Inquietud hay hasta ahora? Señor. Bueno, entonces ya el tau lo tenemos. O sea, si vemos una gráfica exponencial, sabemos cómo calcular tau. Ahora, ¿cómo calculamos K? Muy sencillo. Esta fórmula, ¿qué se les parece? Y final menos Y inicial sobre U final menos U inicial. ¿A qué les parece? Pendiente. Como a la pendiente de una recta, La ¿cierto? pendiente. Entonces, K simplemente se calcula de la siguiente forma. Y final, bueno, el valor que alcanza, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Y inicial, en donde comenzó. Entonces, por ejemplo, la respuesta comenzó en 0 y se estabilizó en 1, A mí ¿sí? se me fue el audio. Y U final, ¿quién es? U final es, acá está la leyenda, ¿no? YF, por favor, el micrófono. Dígame. A ver. ¿Están viendo la pantalla, la diapositiva? Sí. No, no, señor. No. ¿No? No. Todo blanco. A ver. A ver, un segundo. Ahora sí. Bueno. Bueno, la leyenda está acá, ¿no? YF es el valor final de la señal de salida, o sea, esta. YI, el valor inicial de la señal de salida, o sea, donde inicia. UF, el valor final de la señal de entrada, o sea, el valor que alcanza el escalón. Y UI, el valor inicial de la señal de entrada, o sea, el valor inicial del escalón. Para este caso, YF es 1, YI es 0, UF es 1 y UI es 0. Entonces, K nos daría 1. Entonces, K simplemente calcula así, como la fórmula de la pendiente de una recta, ¿sí? Entonces, al hacer eso, ¿sí? Pues ya podemos tener un modelo numérico de una función de transferencia que ante una entrada a escalón responda así, de manera exponencial, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿sí? Podemos también determinar la función de transferencia de un sistema que desconozcamos, ¿de acuerdo? Bueno. Dame un segundo. Están timbrando el citófono, qué pena, disculpen. Ve, Sebastián.